muchísimas personas escogen la cirugía como solución cuando, desde mi punto de vista, ninguna hernia debería operarse. El dolor para mí es la solución que ha encontrado el cuerpo a un conflicto que no puede resolver, y entonces a través del dolor busca un cambio. Pregúntate qué beneficio tiene el dolor dentro de tu sistema. No ayuda a la medicina muchas veces cuando les dice te tienes que operar porque si no vas a acabar en una silla de ruedas. Las hernias tienden a reabsorberse. Para mí la suplementación de colágeno no tiene sentido. Yo creo que todos los profesionales de salud tienen que tener una competencia común, que es promover hábitos de vida saludables. No hay una mejoría superior por hacer cirugía en comparación con un tratamiento conservador. El dolor por hernia discal sin más es el 1-2% de los problemas. Si tú das antibióticos de una manera constante a un niño entre los 0 y los 3 años, aumenta la probabilidad de desarrollar autoinmunidad en edad adulta un 60%. Bienvenidos a Podcast La Hoguera. Hoy estamos en el capítulo número 109. Y no me imaginaba yo que hasta el capítulo 109 precisamente no fuera a hablar sobre este gran problema que llevo tratando tantos años: la hernia discal. Hoy vais a aprender a cómo tratarlas y a cómo no seguramente debáis entrar en un quirófano movidos por el miedo o por el dolor. Para ello he traído a un experto en psiconeuroinmunología clínica, a un fisioterapeuta, a un osteópata, a un profesor en universidad. Él es Álvaro Otero Campos. Te puedo asegurar que lo que te va a contar te va a descolocar por completo, ya que lo ha hecho hasta conmigo. La forma de entender la salud de la espalda que tiene Álvaro es completamente disruptiva, pero sobre todo va a aportar muchísimo valor y consejos prácticos para que superes ese problema si es que has llegado a ese estado tan incómodo que es el de tener una hernia o una protusión. Espero que lo disfrutes, y si tienes alguna persona cerca que esté sufriendo algo así, no dudes en compartírselo porque le va a ayudar un montón. Que lo disfrutes. Todos los que me conocen saben que llevo muchos años tratando el dolor, tratando a personas que vienen con un problema grave, que vienen muy preocupadas, que vienen mareadas de un lado a otro intentando solucionar esto, el dolor. Luego, según avancé en mi profesión, tuve que aprender sobre marketing y me di cuenta que dentro del marketing se trabaja sobre el dolor. No de forma tan obvia, ¿no? Pero sí que te decían que tienes que intentar encontrar el dolor o el problema que tienen las personas e intentar solucionarlo. Se juntaron dos cosas: el marketing y mi profesión, que era la de entrenador personal y la de solucionar estas hernias discales. De esto vamos a hablar hoy. Llevo mucho tiempo queriendo hablar sobre hernias discales y obviamente no lo iba a hacer yo, porque a mí ya me tenéis muy visto, y para eso he traído a un súper especialista que nos va a hacer entender mucho mejor las hernias discales y cómo protegernos de este gran problema. Él es Álvaro Otero. Muchas gracias por estar en La Hoguera. Muchas gracias, Víctor. Encantado. Encantado. Vamos a tratar desde el prisma primero del dolor y luego vamos a ver qué entiende la gente por una hernia discal, qué entiendes tú por este tipo de patología y cómo las abordas, sobre todo para intentar ayudar a las personas que tienen dudas, que están en esa tesitura de incertidumbre y de frustración, que esto es lo que trae en gran medida. Entonces, mi primera pregunta es un poco más amplia. ¿Qué es para ti, a día de hoy, la medicina convencional y cómo trata el dolor? Bueno, la medicina convencional hoy en día, la medicina que vemos que trata con los pacientes, es una medicina que trata la sintomatología. Entonces, desde mi punto de vista, es una medicina que no consigue abordar las demandas que el paciente tiene o las cosas complejas que el paciente... Sí. O toda la complejidad que es el dolor, porque el dolor es multifactorial. Y para mí el dolor es el final de una serie de procesos que se llevan a cabo, e incluso el dolor para mí es un estado de alerta o una información que el cuerpo, para que el cuerpo o la persona reciba una información de que algo tiene que cambiar. Entonces, intentar silenciar el dolor
desde un tratamiento de analgesia o un tratamiento de inhibir esa sensación sin más, sin tener en cuenta toda la globalidad y toda la complejidad del dolor, pues no ayuda, porque hay muchos mecanismos de acción que están en marcha para generar ese dolor y que no se están teniendo en cuenta cuando se trata. ¿Crees que el dolor se maneja como un negocio? Sí, hay una parte de negocio en el tratamiento del dolor, a veces inconsciente, ¿no? Porque creo que muchas veces, ¿no?, los profesionales, e incluso yo en un momento determinado, ¿no?, de mi vida, pues creemos que estamos haciendo una terapia pues lo más beneficiosa posible, y después desde lo que nos enseñan o desde lo que creemos, y después nos damos cuenta, o con las experiencias que vamos teniendo y desde el fracaso que nosotros vamos teniendo con los pacientes en mi caso, pues intentamos buscar algo más. Entonces, a veces hay profesionales que no tienen tiempo tampoco, porque el sistema no se lo permite, para buscar algo más o para hacer un tratamiento diferente a lo que se está aplicando, y simplemente se dedican a tratar síntomas. Entonces, después hay otra parte quizás más consciente que da las herramientas para que se trate el síntoma. Y entonces ahí, pues seguramente haya mucha gente pues también enriqueciéndose de todo este sistema. Hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, en cuanto a dolor o en cuanto a hernias discales, de la sobremedicación tan importante que hay, ¿no? Y de la cantidad de millones de dólares o de euros que se están gastando sin obtener tampoco unos resultados muy prometedores. En cuanto a, para mí, sería buscar una curación, no un paliar un síntoma, ¿no?, o que pueda sobrevivir con ello. Se está generando economía alrededor de una serie de protocolos teóricamente curativos. Sin embargo, no se está dando una solución, digamos, a medio o largo plazo, que es lo que le vendría bien al paciente o al cliente, ¿no? Sin embargo, ahí entra la figura de otro tipo de metodología más actual, que es la psiconeuroinmunología clínica. Tú eres doctor en PNI, ¿no?, y profesor además. Ahí también hay negocio. De hecho, se está viendo, cada vez prolifera más la figura del médico de PNI, el médico de psiconeuroinmunología clínica. Y lo que yo percibo de estos profesionales es que parecen héroes ahora. Parece que han venido a salvar el mundo y como que nos van a dar la receta final a todos nuestros problemas. Sin embargo, también hay una economía brutal detrás de esto. Hay un dineral invertido, por ejemplo, en suplementos, que es como, de repente los suplementos son los que sustituyen a los medicamentos, y los suplementos son buenos y los medicamentos son malos, pero sin embargo también vivimos completamente atrapados en los suplementos. Esto es solo una de las cosas, ¿no? ¿Qué opinas de ese paralelismo, esa dicotomía entre PNI y medicina convencional? Como todo, al final es quien lo aplica. Pero estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, el ser humano quizás tiende a hacer o a extremizar todo, y sí que va habiendo pues un negocio también detrás de lo que puede ser la psiconeuroinmunología o cualquier tipo de aplicación de la medicina, ¿no? Pero creo que hay que promover un poco la humildad entre los profesionales, ¿no? Y que de alguna manera no perdamos el foco en ayudar a las personas, y que no nos dejemos llevar pues por un sistema en el que, bueno, pues vamos a hacer o cometer los mismos errores que vemos que cometen muchas veces en una medicina más convencional, ¿no? Que yo creo que muchas veces bajo la bandera de o la psiconeuroinmunología o a través de la suplementación, que parece que es como mejor y demás, estamos repitiendo los mismos errores que vemos en nuestros compañeros profesionales, ¿no?, a nivel de la medicina convencional, en el que al final da igual dar un analgésico sin más, sin preguntarte un poco qué es lo que le ocurre a la persona, o dar X suplemento sin más, sin preguntarte qué le pasa a la persona, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante que no perdamos el foco de ser humildes y de intentar ayudar a la persona sin pensar en una economía simplemente, ¿no? Sí, pensar sobre todo en por qué hago esto, ¿no? Y lo hago principalmente para ayudar. Claro. ¿Tú crees que tiene cabida
un sector de salud donde compartan la PNI, esa perspectiva más amplia de la salud y la medicina convencional? Sí. Sí, porque, bueno, incluso en la práctica clínica, ¿no?, que yo tengo, muchas veces está muy bien y necesito de médicos que apoyen el cambio de vida y cambio de estilo de vida de mi paciente, y en muchas ocasiones pues la medicina, los fármacos son necesarios para bueno, pues hacer el camino de alguna manera un poco más agradable y permitir que el cambio, que es un poquito más lento, porque cambiar siempre conlleva pues tiempo y es una medicina un poquito más lenta, pues la farmacología en ese caso, siempre bien utilizada, pues puede ser una ayuda. Entonces sí que creo que puede ser compartido. ¿Cómo comprende el dolor? Esta misma pregunta te la he hecho con la medicina convencional. Pues ahora te la voy a hacer desde el otro prisma. ¿Cómo comprende el dolor la PNI? La PNI comprende el dolor como el final de un proceso. Y entonces nosotros analizamos todos los mecanismos anteriores a este proceso y que me llevan al dolor. El dolor para mí y para la PNI es la solución que ha encontrado el cuerpo a un conflicto que no puede resolver. Y entonces, a través del dolor, busca un cambio. ¿Crees entonces que el dolor es necesario o importante? Sí, 100%. Con mis pacientes yo siempre les digo esto, ¿no?, que analicen qué beneficio tiene el dolor. Es cambiar un poco la perspectiva que tenemos del dolor, cómo tengo que tratar al dolor, el dolor es el problema, el dolor es lo que me... No, pregúntate qué beneficio tiene el dolor dentro de tu sistema. Y muchas veces encontramos ahí pues un porqué a ese dolor, y el dolor no tiene que desaparecer hasta que la persona sea capaz de cambiar, y con lo cual cambiar todos los mecanismos que la llevan al dolor. Hostia, tremendo, porque además creo que hemos perdido la relación con el dolor. Creo que no nos conectamos con él. Estamos completamente separados de salud, en este caso salud roja, que la podemos imaginar así, ¿no? ¿Qué problemas puede traer el hecho de que perdamos completamente nuestra relación con el dolor? Sí, yo creo que incluso la hemos perdido, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez que busca más comodidad, y creo que la medicina de alguna manera está también apoyando esta comodidad a través del sobreuso de fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no permitimos que nuestros hijos tengan fiebres, no permitimos que yo tenga un dolor y descanse, sino que tengo que seguir trabajando. Entonces, se ha perdido totalmente esa conexión con el qué me quiere decir el dolor o qué significa este sufrimiento que yo estoy teniendo, porque muchas veces es necesario. A veces el dolor es necesario para parar. ¿Qué dolor percibe una persona que tiene una hernia lumbar? Lumbar o una hernia de espalda. Sí, bueno, hay varios dolores diferentes, ¿no? Es muy típico cuando hablamos de hernias discales a nivel lumbar, por ejemplo, es muy típico un dolor más neuropático, más de afectación nerviosa, también a nivel cervical, ¿no?, que son las dos principales zonas de la espalda donde hay hernia por sus características en diferencia con las dorsales, y entonces, bueno, pues hay un dolor muy neuropático que es bastante invalidante. Es bastante invalidante, es un dolor muy nervioso, muy nervioso. Muy agudo, ¿no? Muy agudo. Muy incómodo a la vez. Son personas que se preocupan mucho, que incluso se llegan a desesperar, ¿verdad? Sí, es un dolor muy desesperante porque al final hay muchos factores que están detrás de ese dolor. A veces nos centramos únicamente en la hernia discal en sí, en lo que es el tejido, el disco. Ajá. Y cómo está. Sin embargo, realmente ese tipo de... el dolor por hernia discal sin más... es el 1-2% de los problemas. Wow. Vamos a intentar sumergirnos en la mente y en los sentimientos de una persona que llega a tener ese punto tan agudo de dolor, esa preocupación, esa frustración y esa desesperación. ¿Nos podrías describir el camino y los sentimientos que tiene una persona desde que empieza a tener esas molestias, esos estadios hasta que está fastidiada y entonces empieza otro camino, ¿no? El camino de pasar por el médico, de que te recomienden que entres en un quirófano, etcétera? ¿Qué vive esa persona? Bueno, quien lo va a describir mejor son pacientes, ¿no? Pero bueno, yo me animo un poco por la experiencia desde la parte de terapeuta. Pero lo que suele aparecer es un dolor muy invalidante, muy desesperante, como describes,
Antes de esto, las personas que tú tratas suelen contarte que ha habido una progresión o viene de 0 a 100. No, a veces aparece de 0 a 100. Es decir, he tenido un gesto o no. Es decir, a veces hay un componente mecánico que desencadena el dolor, pero muchas veces no. Y el dolor empieza de 0 a 100 o a veces va progresivamente y va empeorando. Lo que sí ocurre es que es tan desesperante que de alguna manera te lleva a buscar soluciones, ¿no? Soluciones rápidas, que me quiten esto ya, ¿no? Porque me invalida tanto, es un dolor muy eléctrico, que tiene un componente emocional también muy grande. Entonces, también por esa vivencia del dolor, pues al final también muchísimas personas escogen la cirugía como solución. Claro. Cuando desde mi punto de vista ninguna hernia debería operarse. Ahora entraremos en ese tema, cuando esa persona, vamos a ponernos en el escenario de una persona que pasa de 0 a 100, que no ha tenido nunca un problema en la espalda y de repente recibe un latigazo, se queda completamente invalidado. Esto, una persona que no viviera en 2024, una persona que viviera en 1924 o en 1824, supongo que también pasaría esto en ese momento. ¿Qué haría si no tuviera las herramientas que tiene hoy día y si no tuviera la posibilidad de entrar en un quirófano? Sí, realmente, bueno, desconozco lo que hacían, ¿no? En este momento. Seguramente pues las operaciones y cirugías ahí en ese momento era lo que más primaba, o es lo que siempre ha primado, incluso lo que sigue primando hoy en día como primera elección de tratamiento cuando hay una hernia discal. Pero nosotros, si vemos los estudios científicos y vemos las progresiones de las hernias discales sin intervención de ningún tipo, las hernias tienden a reabsorberse. Con lo cual, si no tenían la posibilidad ni las herramientas que tenemos hoy en día o que la medicina nos brinda, entonces lo único que hacían era esperar, seguir con su vida, descansar, parar, darle tiempo y se recuperaban. Claro, esto a muchas personas muchas personas que estén escuchándolo podrán decirte que, claro, que no pueden parar. No pueden parar, están trabajando, tienen ciertas obligaciones y el hecho de parar también es una recomendación que empieza a estar ciertamente demonizada porque también se ha sobreutilizado. Oye, tienes que descansar. El reposo para recuperar es algo que se utiliza o se recomienda mucho desde la medicina para recuperar lesiones, traumatismos, etcétera. Y cuando podemos saber si de verdad tenemos que parar o no, si esa recomendación es la más apropiada o no. Sí, no me refiero tanto a un parar de movimiento, al contrario. Es más, el movimiento ayuda a la regeneración de los discos intervertebrales, con lo cual, y la carga, que muchas veces la gente piensa que la carga de peso es lo que me ha generado la hernia de disco y esto no es real. Es al contrario, la carga hace que el disco intervertebral se regenere. Lo que es un parar es de, bueno, ¿cuál es la historia de este paciente? ¿Dónde o cuáles son los factores que le están llevando a desencadenar ese proceso degenerativo a nivel discal, ¿no? Entonces ahí se unen sobre todo factores metabólicos que tienen que ver con triglicéridos altos, glucosa elevada, factores inflamatorios también, microbiota o también los sobreesfuerzos. Entonces muchas veces no es una cuestión de parar sin más desde un punto de vista como pensamos de párate, no hagas nada, túmbate en la cama, sino bueno, vamos a analizar cuál es el mecanismo que te ha llevado a la patología. Si es por una falta de movimiento, es muy probable que haya que cambiar esos factores metabólicos consecuentes de la falta de movimiento, de la mala alimentación, etcétera, etcétera. Y si es por un sobreentrenamiento, lo único que hay que hacer es programar, pues en el caso de los entrenamientos adecuados para la persona. Es decir, tú puedes tener entrenamientos de alta intensidad, pero tienen que venir seguidos también de una baja intensidad. Entonces es una adaptación de esta parte relacionada con los entrenos que también inducen degeneración y estrés oxidativo como mecanismo que induce la degeneración de tejido. Y después en la otra parte, la otra cara de las hernias discales tiene que ver muchísimo con esa parte de síndrome metabólico que hay que trabajar y ver por qué se llega a ese síndrome metabólico, porque muchas veces es el estrés.
Pero el estrés a veces también se habla demasiado global del estrés, todo el mundo tiene estrés, pero yo siempre hay estrés bueno, hay estrés malo. El estrés malo es el que realmente te afecta emocionalmente y es algo un poco más profundo en comparación con tengo mucho trabajo. Eso no es estrés para mí. Yeah. El estrés es otra cosa. Es algo que yo no soy capaz de superar y pasan los años y estoy ahí, enganchado a esa emoción, ¿no? Y esa emoción influye en el dolor. Claro, y además ese estrés es mucho más amplio, que no es solo una cuestión de problemas en el trabajo, sino que se le añade que hace mucho tiempo que no te mueves, que no haces ejercicio, que tienes una alimentación pobre y que comes rápido y pensando en las cosas del trabajo, etcétera. Y eso genera un síndrome metabólico que me parece un tema, un melón grande que tratar desde el punto de vista del causante de una hernia discal, donde casi todo el mundo entiende y comprende que el detonante debería ser un gesto, una acción biomecánica. O sea, me he agachado y me he reventado, me he roto porque me he agachado mal, ¿no? Mi pregunta es, primero, ¿qué porcentaje de pacientes que vienen con hernia discal son sedentarios frente a esos que son deportistas? Ha ido cambiando a lo largo de mi trabajo, de los años que llevo trabajando. Te diré que hace años había más un tema relacionado con falta de movimiento, más con sedentarismo, personas más con sobrepeso, con síndrome metabólico. Y en la actualidad, fíjate, hay mucha más gente deportista que viene a mi consulta con dolor y hernia discal. Que muchas veces, pues siempre, yo creo que está mal planteado esto, ¿no? Pero, joder, y fíjate todo el deporte que yo hago y todo lo que me cuido desde la creencia de uno mismo, ¿no? Y tengo una hernia discal, fíjate, o tengo este dolor que no me deja. Entonces ha ido cambiando el perfil del paciente. La verdad es algo que me he fijado también y que lo he hablado muchas veces. Y entonces, si lo que tú opinas, o al menos también eso he leído, te he investigado por ahí, y he visto que en cierto modo, corrígeme si me equivoco, gran parte de estas hernias discales tienen un causante, como bien decías, de síndrome metabólico y no mecánico, aunque también puede haber, ¿no? Yo me imagino un deportista que a nivel metabólico tiene un mejor equilibrio, tiene una mayor salud, goza de más salud. Entonces, ¿por qué incrementa el porcentaje de atletas con hernia discal si teóricamente tiene un mejor sistema hormonal, metabólico, etcétera? Sí, a veces es un error pensar que el deportista es una persona sana, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo, hablamos más, o de síndrome metabólico, pues está muy claro, pues lo relacionamos con glucosa, lo relacionamos con triglicéridos elevados, bueno, todos los factores. Y a veces nos olvidamos de que no desde un componente mecánico, porque cuando pensamos en el deportista pensamos también que es la mecánica que ellos tienen y esos esfuerzos que hacen como el desencadenante, y sigue sin ser ese el problema. El problema es, otra vez, la energía, la diferencia entre gastos e ingresos. Entonces, cuando hay más gastos que ingresos, se genera una deuda que se llama estrés oxidativo, radicales de oxígeno libre. Y esos radicales de oxígeno libre en grandes cantidades inducen degeneración del cartílago y degeneración del colágeno. Entonces, ahí, después, si yo le exijo a ese tejido que ya previamente está degenerado por estas sustancias de radicales de oxígeno libres, ya han degenerado el cartílago, y yo luego le exijo movimiento, le exijo una carga, se acaba rompiendo. Pero no es el movimiento lo primero, es primero el desajuste o el desequilibrio entre gastos e ingresos y la deuda que genero, y después aparece el movimiento. Cuando hablas de gastos e ingresos, desde el punto de vista energético, ¿te refieres a todos los procesos hormonales que suceden o deberían suceder desde el punto de vista de la acción y la recuperación? Para mí, los gastos se refieren a la actividad, ¿no? A la actividad deportiva, pero también la actividad de la vida, es decir, tu trabajo, tienes que sumar todo lo que haces, y la falta de descanso. Y después los ingresos sería el descanso y lo que comes, ¿no? A resumidas cuentas. Entonces, el desequilibrio entre esto es lo que genera esa deuda de la que hablamos. Entonces, al final, no podemos decir, es que ha sido el deporte, o no, es que yo es que hago mucha intensidad, o yo soy triatleta y por eso tengo. No, hay una mala compensación entre los gastos e ingresos, y ahí es donde hay que fijarse. Claro, entonces puede empezar a cobrar sentido que a día de hoy y cada vez más
personas de a pie de calle que tienen vidas normales, tienen problemas normales, que no son deportistas de alto rendimiento y que pueden permitirse el lujo de vivir como un deportista de alto rendimiento, es decir, descansando, alimentándose de forma estratégica, etcétera. Estas personas llegan a casa, comen a toda leche, se preocupan por su trabajo y por su familia y luego se comportan como si fueran atletas de alto rendimiento y esto trae consecuencias. Eso es. Sí, sobre todo es lo que veo y además también un poco por lo que hablabas, ¿no? ¿Cuánto de negocio hay en tanto en la medicina convencional como en la medicina pues más actualizada, moderna que estamos aplicando de hábitos de vida? Pues si ponemos de moda, por ejemplo, sin un sentido, herramientas como el ayuno intermitente, por ejemplo, o mismamente el ejercicio en ayunas, sobre todo soy yo, pauto esto a los pacientes que lo necesitan, pero la clave es quién lo necesita o quién necesita a lo mejor ir a hacer ejercicio que no sea en ayunas o quién necesita no hacer ayuno. Esto es clave, ¿no? Y es personalizar los tratamientos y las intervenciones a cada persona. Lo que no puede ser es que promovamos, por ejemplo, el ayuno intermitente para todo el mundo, independientemente de saber si esa persona cuántos gastos está teniendo, ¿no? Porque esto es como digo yo, oye, si yo vengo del desierto, muerto prácticamente, llego aquí a la ciudad y me dicen, no, pero el ayuno es muy bueno. Pues igual claro, para esa persona el ayuno es muy malo. Entonces ahí es entender bien el concepto de hórmesis y saber que todas estas herramientas que son estresores, si nos pasamos de rosca se convierten en veneno. Uh-huh. Y lo que hay que analizar bien es si para esa persona necesita una cosa o necesita la otra. Últimamente hablo mucho sobre esto en redes sociales y hay muchos detractores del ayuno, igual que muchos defensores. ¿Cuál crees tú que sería el paso a paso para autoconocerse y para poder integrar, por ejemplo, el ayuno en tu día a día en el contexto del entrenamiento, ojo, ayuno más entrenamiento, para que no signifique algo malo y sí se convierta en una buena herramienta? Para mí la clave en el entrenamiento y para poder aplicar un ayuno es la periodización. Es decir, al final tienes que compensar. Lo que no puedes hacer es siempre ejercicio en ayunas. Igual que no vas a hacer entrenamientos a alta intensidad todos los días. Entonces tú tienes que primero escucharse a uno mismo, esa parte de interocepción, de cómo me siento. Yo siempre le digo al paciente que tiene que ser capaz de desarrollar esa parte interoceptiva, que es la capacidad de escuchar las señales de su cuerpo y entonces decir, hoy estoy cansado. Es lunes, me toca entrenamiento de alta intensidad, pero hoy estoy cansado porque a lo mejor no he dormido, a lo mejor he tenido X problemas, he tenido no sé qué, pero bueno, voy a ir a entrenar, pero no voy a exigirme tanto. Y eso ya es una forma de corregirse. Y a lo mejor el martes, que me tocaba baja intensidad, pues lo convierto en alta intensidad. Es esa flexibilidad para poder cambiar algo pautado, ¿no? Uh-huh. Y después combinar esto, que es la parte más de deporte, de actividad, combinarlo con la alimentación y decir, vale, si yo voy a tener alta intensidad, a lo mejor a mí me interesa meter pre-ejercicio carbohidratos. Después está el tema de qué tipo de carbohidratos, calidad, vale, perfecto. Pero sí que tengo que hacer esa carga de carbohidratos para poder usarla durante mi entrenamiento de alta intensidad y así me limito ese estrés oxidativo que voy a provocar por el propio deporte en sí. Y es que este estrés oxidativo en una medida justa nos permite generar adaptaciones positivas. Pero cuando este estrés oxidativo se pasa de rosca es lo que degenera. Entonces la periodización te permite días de alta intensidad, carga de carbohidratos, días de baja intensidad, pues o voy en ayunas o hago más grasa y proteínas en mis ingestas. Y luego desde aquí tenemos 1000 combinaciones que podemos usar, pues incluso puedes meter un día de alta intensidad con ayuno, si la persona ya está en una dinámica muy buena. Entonces es jugar después con cada persona a que sea cada vez más flexible. Ajá, interesante. Y además esto es un protocolo de defensa ante lesiones degenerativas en general de nuestros tejidos, entre ellas de la que estamos hablando, de la hernia de espalda. Sí. Pero quiero hablar también, profundizar sobre los agentes causantes de esa hernia, esos agentes que la gente no conoce.
te he oído hablar incluso de microbiota en la boca que afecta directamente a la problemática de la hernia de espalda. Háblanos de la microbiota, por ejemplo, y háblanos de todas las cosas que la gente no conoce y que tú tratas cada día. Sí. Fíjate, un poco siguiendo con este estrés oxidativo, lo que la gente no sabe, porque sí que la microbiota y la microbiota oral tiene una implicación muy grande en las hernias discales, pero mucho de lo que la gente no sabe es que ese estrés oxidativo lo que hace es un aumento de la temperatura intestinal. Y como si tuvieras una fiebre en el intestino. Esa fiebre en el intestino lo que provoca es matar bichos. Entonces acaba con todos los bichos y generas pues una disbiosis. Una vez tú tienes esa disbiosis, tanto sea a nivel intestinal, a nivel oral, porque pasa al final lo mismo, una vez tienes un desequilibrio a nivel de microbiota, pues coge todo el aparato digestivo desde el inicio hacia el final y entonces se genera una traslocación. Esa traslocación de bacterias hace que ciertas bacterias con un perfil característico, es decir, viven muy a gusto en un ambiente concreto, es decir, con un pH ácido, lugares donde hay glucosa y lugares donde hay poco oxígeno. Y esos lugares principalmente son las articulaciones. Entonces deciden migrar desde el intestino o desde la boca a las articulaciones o a los discos intervertebrales, que al final son articulaciones. Entonces, por esto vienen aquí las artritis y todo este tipo de problemas, ¿no? Eso es. Y entonces, una vez llegan a ese lugar que no deberían haber llegado hasta ahí, el sistema inmune los percata y genera una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria que busca, de alguna manera, matar al patógeno, al mismo tiempo, obviamente, degenera al tejido que está ahí, donde está el patógeno. Y ahí inicia todo ese proceso de degeneración. Que luego yo meto una mecánica, vale, pero el problema no es la mecánica. Claro, el origen es ese. Y además yo me encuentro, como decía al principio, llevo muchos años tratando personas con hernias. Y claro, yo sí empezaba desde la parte biomecánica y yo me encontraba vientres inflamados, barrigas, articulaciones muy infladas, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que yo tratándolo desde la parte biomecánica empezaba a hacer consciencia abdominal, patrón respiratorio, trabajo de bracing, intentar conectar con el transverso, con el oblicuo, mejorar la función del diafragma. Y me costaba mucho. ¿Por qué? Porque de dentro había un problema. Entonces, lo siguiente, que es lo que recubre, lo que protege esa armadura, no era capaz de conectarla con el sistema nervioso central, porque había un problema mucho más profundo. ¿Cómo tratas tú esa parte o en qué plazos tratas esa parte biomecánica? Sí, para mí la parte biomecánica tiene que estar desde el principio, pero adaptada al dolor, a la sensación de dolor. Lo que no tiene sentido, ¿no? Desde lo que aplicamos es que haya un tejido degenerado y entonces le metamos una carga que no puede soportar, porque ahí sí que estás haciendo daño. Una cosa es decir, el ejercicio es buenísimo y otra cosa es, qué ejercicio o qué actividad te voy a proponer según el cómo está el tejido, ¿no? Entonces, esta vía de las personas que tienen ese síndrome metabólico, como tú te encontrabas, ¿no? Rehabilitando a estas personas, claro, ahí influyen otros factores que no es el estrés oxidativo y ahí influyen factores muy relacionados con la insulina. Cuando nosotros analizamos al disco intervertebral, el disco intervertebral, lo que es el anillo fibroso que contiene al núcleo, está formado principalmente por colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2. El colágeno tipo 1 es un tejido que es dependiente de la insulina. Y el colágeno tipo 2, que es elástico, es independiente de la insulina. Y hay dos transportadores que le llevan glucosa al colágeno tipo 1 y al colágeno tipo 2. El transportador no dependiente de la insulina es el GLUT1. Y ese es el GLUT1 es un cochecito que le lleva glucosa al colágeno tipo 2 elástico cuando los niveles de insulina están bajos. Vale. Entonces, si el anillo fibroso tiene una cantidad de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, mucho menos colágeno tipo 2, que es decir, es poco elástico porque su principal función es la de sostén. ¿Este es el más profundo o el más exterior? Lo que recubre al disco intervertebral, todo lo que le da sostén al núcleo pulposo, tiene esas características. Tengo más colágeno tipo 1, que es rígido, porque tiene esa función, pero tengo algo de colágeno tipo 2, que es elástico. De acuerdo. El problema es cuando hay síndrome metabólico, resistencia a la insulina, donde los niveles de insulina están muy altos. Vale. Entonces no hay nutrición hacia el colágeno tipo 2. Y entonces pierdes toda la elasticidad
el disco intervertebral se vuelve súper rígido y entonces el movimiento induce ruptura de ese disco intervertebral y el núcleo sale. Entonces el problema sigue sin ser la mecánica, es las consecuencias en el colágeno que tiene ese síndrome metabólico, esa resistencia a la insulina. Entonces para mí lo primero es restaurar todo esto y todas las implicaciones que eso conlleva a nivel de microbiota y demás, e ir pautando poco a poco a medida que el dolor va mejorando, porque todos los factores inflamatorios van restaurándose, tú estás promoviendo la creación de colágeno tipo 2, ganamos elasticidad cuando toca hacer ayuno desde una manera terapéutica y beneficiosa, promovemos la producción de colágeno tipo 2, el colágeno elástico, y a partir de ahí vas ganando flexibilidad, con lo cual eso te permite ir metiendo ejercicios cada vez más intensos y que van a exigir más al paciente. Como tú has generado una buena llegada de energía a ese disco intervertebral, tú le vas a solicitar movimiento. Es decir, te voy a devolver la función. Y entonces el tejido, a través de esos estresores de ejercicio, dice, yo puedo crecer, ahora dime cuánto tengo que crecer. Entonces tú le vas metiendo cargas y esas cargas le están diciendo al disco intervertebral, vale, esta carga me está fastidiando, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Vamos a estimular la producción de colágeno y poco a poco vas creando colágeno. Lo mismo que ocurre con un músculo cuando hacemos pesas. El músculo sufre, pero el músculo a través de ese estresor dice, ¿cuánto tengo que crecer para soportar 10 kilos? Pues la espalda dice, ¿cuánto tengo que crecer para soportar 10 kilos? Es lo mismo. ¿Y qué relación tiene esa producción de colágeno intrínseca con la suplementación de colágeno? Para mí la suplementación de colágeno no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Para mí sí que tiene sentido es potenciar esos GLUT1 que los que hablábamos antes, que además son transportadores de vitamina C. Entonces quizás sí pueda tener un sentido aportar vitamina C para que induzca la producción de colágeno, porque es la célula, el condrocito, que es la unidad celular del colágeno, del cartílago. El condrocito tiene la posibilidad de crecer, de inducir crecimiento o de inducir catabolismo, destrucción. Ajá. Y el condrocito se comporta según el ambiente que yo tenga. Entonces yo puedo, si estoy inflamado y el ambiente es inflamatorio y yo doy colágeno, lo pierdo. Yeah. Si yo restauro toda esa inflamación y estimulo, por ejemplo, a nivel deportivo, o puedo dar algún suplemento, ya sea vitamina C o omega 3 o ciertos suplementos que pueden apoyar un poco las funciones, pues ahí sí puede crecer. Pero incluso te diría que sin necesidad de suplementación puede crecer porque la capacidad la tiene. Incluso los divulgadores que ahora tanto hablan de la alimentación, no de suplementación, sino de la alimentación de articulaciones, de zonas muy cartilaginosas. ¿Qué opinas de esto desde ese punto de vista? Sí, ahí yo creo que hay también una parte de negocio, ¿no? De todo para la articulación, me centro en la articulación, tómate X para la articulación, también en adultos mayores, ¿no? Pero sobre todo los divulgadores más pro-carnívoros, ¿no? Más pro-dieta carnívora. Estos hablan mucho de la dieta rica, bueno, por un lado en vísceras, en carne, pero también los alimentos de animales ricos en colágeno, ricos en, como te digo, en zonas articulares. Sí. ¿Esto tiene algún tipo de sentido para curar nuestras articulaciones? No, desde mi punto de vista no. Al final es cómo la alimentación impacta en nuestro metabolismo y en nuestro sistema inmune, y más. Si nos centramos en la parte de consumo de mamíferos, yo no estoy a favor del consumo de mamíferos, sí que estoy a favor del consumo de productos del mar, porque Ajá. Al final venimos del mar. Y entonces la nutrición marina sí que nos aporta todos los nutrientes necesarios para promover. Después hablamos de cuánta cantidad de proteína necesitamos consumir para inducir un crecimiento de tejido musculoesquelético. Vale, eso sí. Pero a la hora de escoger, no escogería o no me centraría solo en el detalle de no, es que esto tiene más colágeno, sino que en la alimentación quizás haya que centrarse más que en la micronutrición, centrarse más en, bueno, cuáles son mis hábitos en lo global, ¿no? Entonces es, bueno, pues yo tengo una tendencia a comer alimentos que me aportan proteína, que me aportan grasas buenas, que me aportan antioxidantes, y si vemos después qué se necesita para crecer a nivel óseo, tendón, hueso, yo para mí apoyaría más una alimentación más marina, te diría.
Sí, pero fíjate que es interesante que hablas de la alimentación en macro, no atender tanto a los detalles minuciosos, sino más bien en una alimentación rica en mucha variedad de nutrientes, ¿verdad? Sí, incluso yendo un poco también a esa parte de extremos, yo no estoy a favor tampoco de que, o sea, es imposible, y esto sí que creo que es importante que la gente lo entienda hoy en día, que es imposible que un helado te genere síndrome metabólico, un helado aislado en tu alimentación. Otra cosa es que todos los días tomes helados, pizzas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero no tenemos que entender la alimentación de esa manera, porque al final lo que inflama no es el alimento, lo que inflama es cómo está nuestro metabolismo. Yeah. Es un metabolismo que favorece un perfil de células inmunes proinflamatorias. Entonces tú no puedes cambiar el metabolismo ni para bien ni para mal por un día comer pescado, ni para bien ni para mal por un día comer una hamburguesa. Entonces, al final es el global de lo que hacemos, porque muchas veces genera mucha culpabilidad, ¿no? Joder, vemos a todos, bueno, las redes sociales, joder, es que come todo el mundo súper bien, hace todo el mundo mucho deporte, y yo creo que hay que romper un poco también con esto, ¿no? Y decir, oye, calma, ¿sabes? O sea, vamos a tener una alimentación y un estilo de vida saludable, y para mí saludable es que también disfrutes de los momentos de fiesta, o sea, que no pasa nada, no te vas a enfermar por eso, ¿no? Sí, además, como yo lo veo, es que también pensamos en recuperar nuestra salud poniendo cosas. Hemos perdido la salud poniendo cosas, poniendo helados, poniendo pizzas, poniendo hábitos de vida moderna, y ahora de repente para recuperar la salud quiero poner suplementos, quiero poner otros alimentos, quiero poner más cosas. Y para mí la salud es minimalismo, es todo lo contrario, es quita todo, o sea, come menos, quita estrés, haz menos cosas, abúrrete más y haz menos cosas en general, ¿no? Claro, es que hay muchos factores, ¿no? Que te llevan a la patología crónica, ya sea hernias o cualquier tipo de patología. Entonces no podemos reducirlo a solamente la alimentación. La alimentación es una pata más, pero también es otra pata la parte de estrés, de actividad física, de cómo te sientes tú, no vivir estresado por lo que como. Es que para mí es un error, porque eso sí sería estresante, que comer se convierta en un estrés. Está dentro de lo que no debería ocurrir si quieres mejorar de tus patologías. Entonces es que cada uno, de alguna manera, bueno, pues está muy bien la promoción de la educación, ¿no? Educación en salud, educación nutricional, pero después cada uno también tiene que encontrar un poco su punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo puedo tomar una decisión de que yo no voy a consumir este producto, pero sin sufrir por no consumirlo. Y otra persona puede decidir que va a consumir X producto desde la tranquilidad de que, oye, yo lo consumo dentro de que no es a lo mejor lo ideal, pero está dentro de mi alimentación y yo en general lo hago bien y me encuentro feliz de hacerlo así. Estupendo, eso es salud, ¿no? Uh-huh. Vamos a volver a lo específico de la hernia, porque por cuestiones de intuición, durante muchos años yo siempre he recomendado la no operación a las personas que venían doloridas con problemas de espalda, que le habían dicho que tenía una hernia, una protusión, etc. Y repito, yo me basaba en la intuición porque casi todo el mundo que empezaba a entrenar conmigo mejoraba. Y claro, yo hacía la correlación directa de si nos movemos y hacemos ejercicio y la persona pierde dolor o se olvida del dolor o mejora simplemente, entonces es que el entrenamiento de biomecánica, el entrenamiento de fuerza, de cargas, etcétera, es la solución a esto. Claro, tú ahora me estás desbaratando por completo esa teoría porque en principio yo en ningún momento hablaba de hábitos, ni de alimentación, ni de nada. Luego me fui dando cuenta, empecé a atar cabos y me di cuenta que sí, que ahí había también muchas más cosas dentro de ese cajón desastre. Entonces, cuando llegan las personas al punto de tener que decidir, el médico le ha dicho, te tienes que operar. ¿Tú qué recomiendas? ¿En todos los casos crees que no hay que operar? ¿En cuáles sí crees que hay que operar? Háblanos de esto, porque eso es difícil. Es una decisión al final del principio de autonomía del paciente, ¿no? De que es él quien tiene que decidir y tiene derecho a decidir qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que no ayuda a la medicina muchas veces cuando les dice te tienes que operar porque si no vas a acabar en una silla de ruedas, que es algo que a mí me comentan los pacientes que se les dice en la consultoría médica. Y esto no puede ser, primero, porque yo no he encontrado nunca a ese paciente
No ha existido el paciente de que por no operarse haya acabado en una silla de ruedas. No existe. Pero al contrario yo sí, ¿eh? Pero al contrario sí que lo he encontrado. Al contrario sí que lo he encontrado. Entonces, desde mi punto de vista, yo no recomendaría operar a nadie basado en la experiencia, pero basado también en la ciencia. Porque cuando se ha visto una comparación entre cirugía, que es invasiva, o simplemente hacer un tratamiento conservador, la mejoría llega casi en el mismo nivel. Es decir, no hay una mejoría superior por hacer cirugía en comparación con un tratamiento conservador. Entonces, visto esto, la operación no es para nada recomendable. Es invasiva y además a veces es contraproducente. Y me explico. Si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, que ese dolor es por un proceso degenerativo provocado, imagínate, por una desnutrición, que me lo he encontrado, hacer una cirugía a una persona que está desnutrida implica una mala cicatrización. Con lo cual, una cirugía invasiva y una herida, por lo tanto, mucho más potente, agresiva, puede empeorar toda la sintomatología, porque esa persona no va a ser capaz de hacer una buena reparación. Y entonces ahí aparece cirugía, más dolor y sobre todo más componente emocional, porque yo me he operado, que era la solución que me habíais dicho que era la que tenía que tomar, y no ha funcionado. A esta gente hay que decirle, oye, no pasa nada, podemos revisar otra vez y mejorar tu capacidad de cicatrización y valorar y mejorar. Pero el componente emocional es muy fuerte y lo que vemos muchas veces es que después la solución ahí es morfina, ¿no? Ese tipo de medicación que ya es como, bueno, lo último que nos queda, vamos a tratar el dolor, a que no, y eso para mí no. Entonces yo recomiendo no operar. Desde mi experiencia, ya si me olvido de la parte científica, mi experiencia es que no hay que operar. Luego, obviamente, siempre decide el paciente, ¿no? Y yo lo que veo también es que a veces quieren una recompensa rápida, una solución rápida a un dolor que tiene muchos mecanismos implicados. Entonces, claro, quien busca soluciones rápidas va a escoger la cirugía. Y yo lo entiendo, pero yo soy más de... Espera, vamos a analizar esto porque este dolor algo nos está diciendo. Entonces, por ahí es... ¿Qué problemas añadidos puede traer el hecho de que decidas operarte? Mira, pues por ejemplo, es un factor de riesgo la fibrosis, ¿no? La fibrosis es un factor de riesgo que cuando hay un estado inflamatorio, pues hay el cuerpo por ese estado de alerta que tiene, ¿no? Por esos cambios hormonales que se generan cuando estamos en alerta, por estrés en este caso nutricional, pero puede ser por otro tipo de estresores que no tiene que ver con lo nutricional, induce una cicatrización demasiado rápida y un aumento de tejido fibrótico. Entonces generas una fibrosis en la zona. Lo vemos muchas veces, mucha gente seguro que nos escucha, alguna pues, oye, me he operado de la rodilla, me he operado de la lumbar o de la cervical y de repente he generado fibrosis y ahora yo tengo que volverme a operar. Y esa operación después te lleva a otra cicatrización nueva y si cicatrizas mal, pues vas a volver a tener esa fibrosis, ¿no? Entonces hay riesgos. Piensa que al final es algo invasivo y entonces lo invasivo para mí siempre tiene que ser lo último. Yo no digo al paciente, oye, intento aconsejarle, oye, vamos, pero siempre les digo, vamos a esperar, porque la cirugía siempre está ahí. Si esto no funciona en un tiempo determinado y tú no mejoras, pues siempre la tenemos ahí, pero lo que no podemos es empezar por lo más agresivo. Claro, y luego además que la operación hace tapadera del pico del iceberg y que todo lo que reunió esas papeletas para llegar a ese pico del iceberg sigue estando ahí. Es decir, esta insulina elevada de la que hablabas, esta disbiosis, ese sedentarismo, esa falta de fuerza en músculos estabilizadores, todo eso que detonó en una hernia discal, esa persona no lo arregla, no lo ajusta, se va, se opera, pone una tirita y luego vuelve a la vida donde necesita poner todo eso en orden y no tiene ni idea. Eso es. De esto. Eso es. Entonces, esta solución la da la medicina convencional. ¿La psiconeuroinmunología te da este tipo de soluciones? Sí, te aporta esa visión en la que intentamos buscar cuáles son los motivos de ese dolor. Puede ser la hernia discal y entonces todos esos factores de los que hemos hablado influyen y después hay otros factores que son la microbiota,
los patógenos que pueden migrar a la articulación y generar un proceso inflamatorio. Vale. O bueno, como te digo, esos sobreesfuerzos, muchas veces es estrés oxidativo donde necesitas una compensación. Si yo te opero, te quito el dolor y tú sigues con tu estilo de vida, tu mal estilo de vida que acaba en dolor, pues obviamente eso no lo vas a corregir y saldrá por otro lado, porque el sistema musculoesquelético es el primer sistema que da señales cuando el cuerpo se desajusta. Entonces muchas veces se le quita importancia al sistema musculoesquelético y dices, bueno, yo solamente tengo una contractura o tengo esto a nivel muscular, pero habría que darle muchísima más importancia en cuanto a prevención, porque antes de que fallen los órganos, falla el sistema musculoesquelético. ¿Y esto a qué se debe? A un tema de evolución. Entonces, cuando hay una descompensación energética, el cuerpo decide sacrificar lo que considera más prescindible. Entonces, si yo tengo un órgano afectado, en comparación con el sistema musculoesquelético, prefiero desechar ese sistema musculoesquelético. Piénsalo además desde un punto de vista de ahorro energético. A mí, si yo no tengo energía, a mí no me interesa conservar mi capacidad motriz. Ajá. Prefiero que te quedes donde estás para que tengas energía disponible. No me interesa que puedas caminar, que puedas llegar lejos, que puedas buscar cosas. Entonces desechamos toda esa parte motriz para que otros órganos o el sistema inmunológico se vean beneficiados de esa energía, porque la necesito, porque entiendo que la necesito. Entonces es una selección, una redistribución energética. Si lo vemos en los adultos mayores, que es muy característico, veremos que lo primero que pierden es su musculatura de las piernas. Y es algo natural con respecto a lo que es el envejecimiento. Después no quita que tengamos que mantenerlo, hacer ejercicio y que esto ocurra lo más tarde posible. Pero no es casualidad que perdamos el miembro inferior antes que otra cosa. Pierdo el miembro inferior para intentar gastar menos energía, porque así te desplazas menos lejos y puedo sobrevivir más, porque mantengo mis órganos vitales con más nutrientes. Ajá. Y tú como fisioterapeuta, que te dedicas precisamente a aliviar el dolor local en zonas contracturas, zonas musculares, ¿no? ¿No es contradictorio esto que estás contando con tu profesión? En el sentido de que si yo tengo un síntoma, un dolor muscular, y lo que mi cuerpo está haciendo precisamente es intentar avisarme de que algo no va bien y yo voy al fisio para que me quiten ese dolor y tú me lo alivias con un masaje, con una punción seca, lo que sea, ¿no? ¿No es contradictorio esto? Sí, puede llegar a ser contradictorio. Lo que pasa es que yo me he basado sobre todo y me he ido formando también a medida que fracasaba en el tratamiento. Es decir, yo en un primer momento he sido fisioterapeuta, conseguía mejorar X patologías, pero muchas otras personas no. Y entonces me preguntaba por qué no mejoraban, si yo consideraba que hacía todo lo que estaba en mi mano para que mejorasen. Uh-huh. Entonces, al final he ido estudiando y viendo que necesitaba entender al cuerpo desde una globalidad. No tiene sentido muchas veces los cajones en los que nos quieren meter, ¿no? Yo soy fisioterapeuta, solo trato el músculo, yo soy, no sé, cardiólogo, solo trato el corazón. No puede ser, porque todo está relacionado. Y esto no quita, porque a veces hay mucho miedo a meternos en los cajones de otros, uh-huh. ¿no? Y esto no quita que yo, además, me considero que por conocer todos los sistemas del cuerpo, soy de los que más deriva. Yo derivo al resto de profesionales, porque digo, oye, yo he llegado hasta aquí, te he ayudado hasta aquí, y a lo mejor necesito de mi compañero médico para que te ayude, necesito de mi compañero para que hagas actividad física con él, necesito del odontólogo para tu hernia discal. Y el problema a veces es desconocer que todo está relacionado. Y luego cada uno en su, vamos a decir, en su especialidad te puede aportar siempre algo y no hay que tener miedo a que entran en mi lugar. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser colaborativos. Yo te voy a ayudar, yo soy un profesional de la salud, vamos a entender al cuerpo en su globalidad y si necesitas de este especialista, que ese sí es muy bueno porque ahora ya toca seguro tratar la boca, te tienes que ir a verlo. Desde mi parte intuyo o percibo desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, el colegio de fisioterapeutas suelen ofenderse bastante por este tipo de intrusiones. Se habla mucho de la intrusión, ¿no? ¿Qué opinas de los fisioterapeutas actuales a nivel de evolución, reciclaje y también en este contexto que hablamos de intrusismo? Sí, yo creo que el fisioterapeuta sí que siempre ha sido un profesional que ha tenido como mucha curiosidad
en formarse y en entender al cuerpo y su funcionamiento, ¿no? Y eso nos ha hecho, fíjate, siendo una carrera sin especialidades, tener muchísimas especialidades, porque hay fisioterapia respiratoria, fisioterapia pediátrica, fisioterapia deportiva, fisioterapia en trauma, es decir, y eso no está de alguna manera distribuido, ¿no? Yo creo que el fisioterapeuta, y yo doy clase en la universidad, entonces yo veo al fisioterapeuta con una gran capacidad para entender al cuerpo en su globalidad y que, bueno, intenta, yo creo, hoy en día, otra cosa después, no sé, hay como todo, ¿no? Y personas que piensen de manera diferente, pero creo que son bastante colaborativos y que no tienen miedo ni al intrusismo en su profesión, y creo que ellos tampoco deberían tener miedo al intrusismo de otras personas. ¿Hacia dónde crees que tiene que ir esa profesión del fisioterapeuta? Estamos hablando de dolor de espalda, sí, de hernias y de soluciones, sí, prácticas al cliente, ¿no? Sí. Entonces, si hablamos del fisioterapeuta a día de hoy, que recibe una persona que tiene una hernia de espalda y le da un masaje, ¿no? Uh-huh. Y si no le da un masaje y comprende que tiene que derivarle hacia una persona que le ayude en la alimentación, ¿no? O hacia un entrenador, ¿dónde están sus límites y qué recomiendas tú a esa persona? Sí, yo creo que todos los profesionales de salud tienen que tener una competencia común, que es promover hábitos de vida saludables. Dentro de esos hábitos de vida saludables, yo, como fisioterapeuta o como licenciado en actividad física o como nutricionista o médico traumatólogo, yo tendré que recomendar a mi paciente y saber que hay un hábito, imagínate, en fumar, que tiene que dejar de fumar. Y se lo tengo que recomendar yo como fisioterapeuta, como nutricionista y como traumatólogo. Y tenemos que ir todos en esa línea, de ser todos los que promuevan hábitos de vida saludables, que eso es lo que tenemos que tener en común todos los profesionales de la salud. Y luego otra cosa es, incluso en hábitos nutricionales, yo tengo que también poder promover hábitos de vida, hábitos nutricionales saludables siendo fisioterapeuta. Otra cosa es si yo quiero hacer una dieta. Eso es otra cosa y eso lo hará el profesional competente a esto, y es el nutricionista. Entonces, si yo quiero hacer una dieta en la que el lunes comas tanto, martes tanto, pues eso sí que es una competencia del nutricionista. Pero yo creo que los hábitos de vida saludables es algo que la sociedad está demandando que todos promovamos por el tipo de patología que estamos viendo en la actualidad. La patología aguda ya es muy poca. Existe, obviamente, pero lo que más abunda es la patología crónica, y la patología crónica es multifactorial y tenemos que promover hábitos de vida saludables. Entonces, cuando viene nuestro paciente a nuestra consulta con un dolor crónico de espalda, si es crónico, no lo vamos a solucionar con ese masaje. Tenemos que ver qué hábitos de vida saludables le están generando esa cronicidad. Y crónico no significa incurable. Por la Real Academia Española, esa no es la definición. Crónico significa que dura más tiempo de lo que debería. Ajá. Pero es curable. Lo que tenemos es que ver qué ha pasado. Vamos a dar soluciones a esas personas, o a intentar darlas, a dar un poco más de luz ahora, que más o menos las personas se sitúan en un contexto ya de cómo es una hernia, cuáles son sus posibles causantes y quiénes nos pueden ayudar. ¿Qué pautas podrías dar lo más aplicables posibles dentro de la gran generalidad de lo que estamos hablando para esas personas que están ahora mismo en ese escenario de incertidumbre y frustración? Sí, mira, para mí es fundamental que la hernia no se vea simplemente como estructura, sino que también nos basemos en unas pruebas objetivas, es decir, que nosotros podemos pedir una analítica para ver cómo está el estado de salud de esa persona, donde nos fijemos en si hay anemia. Si no hay anemias, entonces la serie roja, valorar si hay factores inflamatorios, valorar niveles de colesterol, como decíamos antes. ¿Quién te hace estas analíticas? A nivel médico te hacen las analíticas, ¿no? ¿El médico normal o el PNI? No, el médico. PNI no puede hacer esas analíticas, no puede hacerlas. Entonces, si el paciente te aporta esas analíticas, pero tú las puedes observar y las puedes interpretar dentro de tu competencia, dices, oye, yo quiero tratar la hernia discal, pero es que las hernias discales abundan en personas, por ejemplo, que tienen síndrome metabólico. Pues yo tengo que conocer los parámetros del síndrome metabólico y decir, esta persona es el problema. Vale. ¿Y qué tengo que recuperar? Tengo que recuperar, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina. Si esto es así, ¿no? Y hay pruebas objetivas
o que podemos implementar a la hora de diagnosticar. Entonces, pues hacer intervenciones como puede ser el ejercicio, el ayuno intermitente, comer una alimentación baja en carbohidratos, después a nivel de restauración de microbiota, etcétera, etcétera. Eso vale. En las personas con síndrome metabólico. Vale, perdóname que te haga una interrupción, Álvaro, porque hemos mencionado ya varias veces la insulina alta, los carbohidratos, sin decir directamente que es el problema son los carbohidratos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el problema son los carbohidratos? Matízanos esto, por favor, porque muchas personas ya pueden estar pensando esto y te pueden estar encasillando como un gurú de la dieta cetogénica, que hay muchos ya. Sí. No, el problema no son los carbohidratos, el problema es la glucosa, que es diferente. Entonces, por ejemplo, ¿el estrés puede aumentar los niveles de glucosa en sangre? ¿El cortisol, la hormona del estrés, puede aumentar los niveles de glucosa en sangre? La respuesta es sí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta qué factor está generando ese metabolismo. Y entonces puede ser estrés emocional, puede ser una alimentación no saludable, puede ser el sedentarismo, puede ser una infección, pueden ser muchos factores. Ahí está la dificultad a veces de hablar en general, pautas para todos, ¿no? Entonces podemos hablar de que sí que el problema en la sociedad actual, podemos decir, porque es una sociedad donde hay más sobrepeso, podemos decir que el problema es el carbohidrato, si lo llevamos a la alimentación. Pero también es una sociedad muy estresada. Entonces diría, pero el problema también es el estrés. Y después también es una sociedad sobremedicada y con un uso de antibióticos de una manera exagerada. Y entonces podríamos decir, ojo, que igual el problema son los antibióticos. Vale, pues entonces podemos decir también que otra de las intervenciones puede ser analizar si estoy sobremedicándome, ¿no? Exacto. Y concretamente los antibióticos, que no estamos diciendo que no se tomen antibióticos, que eso es importante, que la gente enseguida, ¿no?, salta con esto. No, es el uso del antibiótico. Es lo que decíamos antes. No puede ser que yo, por tener una fiebre de 38, 39 grados, donde simplemente me apetece dormir, me duele un poquito más el cuerpo, te recete automáticamente antibióticos. No, y sobre todo antibióticos de amplio espectro, sin analizar si necesito algo más específico, antibióticos analizando qué es lo que necesito. Pero bueno, independientemente de eso, el cuerpo tiene la capacidad de superar la infección. Entonces, sobremedicar con el antibiótico o usar antibióticos, y sobre todo esto influye en la infancia, si tú das antibióticos de una manera constante a un niño entre los 0 y los 3 años, aumenta la probabilidad de desarrollar autoinmunidad en edad adulta un 60%. Wow. Y es una barbaridad. Y hoy en día es que vivimos en una sociedad hipercómoda donde el niño no puede tener fiebre. Y hay que tener fiebre porque uno de los objetivos de la maduración del sistema inmunológico de ese niño, es decir, que aprenda a luchar frente a virus, bacterias, es que pueda tener fiebres. Y si no le dejamos, no va a entrenar a esos soldados. Ya. Claro, y además al medicarte con antibiótico lo que hacemos es precisamente matar microbiota, que son nuestros aliados. Exacto, y entonces ese antibiótico también está implicado en las hernias discales, porque de alguna manera si no hay una buena respuesta en las primeras barreras a nivel inmunológico, los patógenos de los que hablábamos antes tienen más facilidad para penetrar hasta las articulaciones. ¿Qué más cosas podemos hacer en ese estadio de incertidumbre, de dolor, en esa fase aguda? ¿Qué más herramientas tengo para poner en marcha procesos de regeneración rápida? A nivel global, lo primero es eliminar los factores inflamatorios, ya sean por exceso o por defecto. Antes hablábamos del síndrome metabólico por exceso y hablábamos de los sobreesfuerzos, la diferencia entre gastos e ingresos como en el defecto, ¿no? O no comer lo suficiente a lo que mis necesidades me obligan. Entonces todo eso por diferentes vías me llevan a la inflamación. Entonces disminuir procesos inflamatorios. Luego aportar alimentos que me permitan esa creación de tejido, donde es muy importante las grasas buenas y las proteínas. Y la cantidad de proteínas adecuada. Ya no vale el 0,8 gramos por kilo de peso corporal, que es el mínimo que marca la Organización Mundial de la Salud, sino que yo aconsejo, y todo depende también de tus actividades, pero tienes que irte a 1,5, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Pero incluso si hay patología inflamatoria, eso se podría incrementar, ¿vale? Necesitaríamos mucho más y ahí, bueno, pues podríamos suplementar y demás. Vale. Entonces, grasas, proteínas,
carbohidratos complejos, es decir, de lenta absorción, donde están las verduras, las hortalizas, el boniato, las setas, ¿vale? Buscar todo esto y limitar o reducir el consumo de productos, que es, utilizo el verbo reducir por no utilizar el prohibir, porque no estoy a favor mucho de esto, pero sí reducir alimentos que de alguna manera son procesados, ¿no? Y que pueden incluso activar procesos inflamatorios a nivel inmunológico, ¿no? O que tienen una carga glicémica muy alta, ¿no? Y entonces eso me llevaría al trastorno metabólico. Entonces, esto limitarlo, comer comida humana, proteína, grasa, esos carbohidratos complejos, y luego, por supuesto, el ejercicio fundamental. Y la carga y el peso fundamental. Si no hay carga de peso, no hay regeneración del disco intervertebral. Vale, por cerrar la parte de alimentación quiero añadir, porque me ha gustado mucho cómo lo has explicado, pero se me viene a la mente la casa del día a día de una persona tipo que te escucha y dice, sí, yo cumplo todos esos checks que está diciendo Álvaro, pero la gente no se cuenta verdad. Se creen que comen como tú estás contándolo y luego están muy por debajo de los índices de proteína, luego tienen en el mueble las galletitas digestive, tienen cosas que no se están dando cuenta que lo tienen y lo están ingiriendo, ¿no? Entonces, contarse verdad, apuntar en un diario quizás todas estas cosas que comen en el día a día, mirar qué hay en la nevera y todo lo que no cumpla con estos requisitos, apartarlo, ¿no? Creo que es importantísimo esto de contarse verdad. Y en cuanto a la carga y al ejercicio, ahora yo lo veo con dificultad, aunque lo entiendo, pero me pongo en la tesitura de una persona que tiene dolor y que casi no puede ni respirar, respira y llora de dolor, y te escucha a ti decirle, no, hay que meter carga. Explícanos esto, ¿cómo se hace? Sí, es adaptarlo y no perder el foco del paciente. Es el paciente quien marca la carga, es diferente, ¿no? Una recuperación que un rendimiento. Rendimiento, yo quiero estresarte para que te enfrentes a la competición X. Yo aquí no, yo quiero tenerte a ti en el centro como paciente, escucharte y ver qué es la carga para ti. La carga para ti puede ser respirar, porque en un estado de tanta degeneración y de tanto dolor, puede ser que esa carga, como respirar, ¿no? Como ejemplo metafórico nos vale, sea suficiente. Y que no tenemos que medir las cargas de trabajo según distancias o intensidades. Porque a veces uno dice, es que solo he hecho 1 kilómetro, ¿no? Imagínate. Yeah. Y dices, bueno, pero 1 kilómetro, pero tú, ¿en qué condiciones estás? Es que 1 kilómetro para ti con este dolor y con este proceso degenerativo es muchísimo. Yeah. Y eso es hormético para ti. Y el día de mañana, cuando superes ese kilómetro, harás 5. Entonces, eso es, cada uno tiene que, como vuelvo otra vez, ¿no?, a escuchar su cuerpo y saber cuál es su hormesis. Y la marco yo. Entonces, 1 kilómetro puede ser suficiente, 300 metros puede ser suficiente, respirar puede ser suficiente y depende de la afectación. Y entonces es el paciente quien tiene que coger autonomía para marcar cuánta carga tengo que soportar o puedo soportar. Y en la relación del manejo de la carga, del ejercicio de fuerza, llamémoslo así, y el dolor, ¿qué índices de dolor tengo que soportar si hablamos de, por ejemplo, la escala de Borg, del 1 al 10? Sí. Yo siempre digo que no debemos de generar un dolor que dure más de 24 horas. Un dolor que yo, haciendo algo, genere una sensación nociva de más de 24 horas es porque ahí sí me he forzado y he hecho daño. Y no pasa nada, ¿eh? Todo es recuperable, o sea que tampoco nos estresemos con esto. Pero sí que podemos soportar intensidades de dolor que cada uno, también esto es muy subjetivo, ¿no? Y cada uno tendrá su umbral. Pero sí un dolor que yo diga, siento dolor, porque no existe la rehabilitación de este tipo sin nada de dolor, cero dolor, sino que siento dolor, pero puedo llegar hasta aquí. Y es muy personal. Otra vez más, yo siempre le dejo al paciente decirme cuál es su umbral, ¿no? Porque hay unas personas que me pueden soportar más, menos. Ojo con los que soportan demasiado también, ¿no? Sí, porque el 6 para ti puede ser diferente que el 6 para mí, ¿no? Eso es. ¿Y cómo ves el hecho de manejar fármacos que disminuyan el dolor en esos primeros estadios de la parte más aguda para incluir ejercicio físico y empezar a mover la rueda de la recuperación? Complicado, porque el fármaco al final me silencia la sensación. Entonces yo, fíjate que estoy hablando de que el dolor me avisa.
y es una señal que me dice incluso cuándo me estoy pasando. Entonces, si yo utilizo un analgésico y me quitas dolor y yo puedo hacer más ejercicio, quizás esté haciendo daño. Entonces, yo estoy más a favor de guiarme por el dolor. Y si el dolor solamente me permite 4 pasos, son 4 pasos. ¿Y si la persona tiene un dolor que no soporta? Ahí hay que utilizar medicación y ser, como terapeuta, ser muy precavido. Ya sabemos, o hay que saberlo, ¿no?, de que está inhibiendo el dolor y es necesario, porque cuando sufre sí que hay que aplicar, creo que sí que es un buen momento para aplicar esa farmacología, pero el terapeuta tiene que saberlo y, por decirlo así, quedarse corto en cuanto a la actividad física, ¿no? Es ser un poco precavido y decir, bueno, voy a ir menos de lo que yo creo porque está inhibido el dolor, ¿no? ¿Cuánto tiempo, según tu experiencia, tarda una persona en recuperar una hernia de forma amplia, de forma no invasiva? Hay de todo, ¿eh? Como hay a veces cosas que ocurren y en 2 meses la gente dice, ¡guau, espectacular! Pero bueno, yo siempre digo, y esto se lo digo también a los pacientes porque siempre me hacen también esta pregunta de ¿y cuándo ya va a ser? Yo siempre digo, mira, estas cosas, pero siempre con una progresión desde prácticamente el primer mes, siempre va a haber una progresión positiva, pero yo siempre digo, mira, plantéate que esto son entre 6 y 8 meses. Y me curo en salud un poco, ¿eh? Yo opino lo mismo. O sea, lo que yo he visto durante todos estos años, lo que yo siempre digo es, vamos a tardar entre 6 meses y 1 año. Eso aproximadamente, entre 6 meses, y además es que no suele fallar. Y como bien dices tú, luego te sorprenden personas que de repente en un par de meses dicen, wow, estoy espectacular, mejora muy rápido. Pero lo que sí he comprobado yo, no sé si estarás tú de acuerdo, es la intermitencia del dolor en la fase de recuperación. De repente te viene un día súper contentos, ¡buah! Me lo has quitado, Víctor, es un genio, y a los 3 días vienen con ojeras, no han dormido, están machacados, no entienden qué pasa. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es que el dolor no solamente es el dolor que sufre el tejido, sino que el dolor tiene en cuenta también, por ejemplo, algo que se conoce como la sensibilización central o la neuroinflamación, donde también influyen las creencias, los miedos. Entonces todo esto activa cascadas que te pueden llevar al dolor. También otros factores, ¿no? Que puede ser que, oye, hayas forzado un poco más y te ha aumentado el dolor y no pasa nada. Es decir, aquí hay que transmitirles tranquilidad de que, bueno, hay altibajos, lo importante, como una vez más, es el global, el recorrido. Oye, antes tenías dolor todos los días, ahora te ha aparecido dolor un día, vamos bien. Es decir, esto no echa atrás todo el trabajo que estamos haciendo. No pasa nada, el dolor es un signo de alarma. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta ese dolor emocional, que desde mi punto de vista ya empieza con un informe médico donde te describen tu hernia discal o tu espalda, lo que ven en tu espalda, que es una prueba complementaria, y complementaria no debería ser una prueba diagnóstica, porque muchas veces lo que ven no es lo que genera dolor. Pero ya simplemente cuando el paciente empieza a leer las palabras que no comprenden, ¿no? Y que son palabras muy raras, que muchas veces no tienen, bueno, pues un significado realmente malo, sino que degenerativo, protrusión, esto ya activa a nuestro sistema nervioso simpático, nuestro sistema de alerta, y ahí ya empieza una cascada inflamatoria también. Eso más la creencia de una hernia no te vas a curar, esto es lo peor, ¿no? Una influencia social de lo que es la hernia influye también en el dolor. Entonces hay una parte muy importante de romper con creencias, ¿no? De la educación en dolor, que es muy importante, y romper con creencias. Entonces yo lo primero es, porque todo el mundo dice, no, es que no puedo correr. Digo, no, correr regenera tu disco intervertebral. Eso es fundamental. Y ya le rompes una creencia. Y hay que ser claro, correr regenera tu disco intervertebral. Ya está. Después habrá que modular cuánto tienes que correr, según el momento en el que estás, todo esto. Pero hay que hacer un trabajo de educación en dolor muy potente. Podríamos decir incluso que las hernias son positivas y son, como bien decías al principio, parte del proceso o el final del proceso. Y además se sabe que hay hernias asintomáticas, que hay personas que ni... Vamos, puede ser que tú y que yo ahora mismo tengamos hernias ahí y ni lo sepamos, ¿no? Eso es. Sí, que haya una hernia, y por eso otra vez la parte de informe, que haya una hernia no significa que la hernia sea la causa de tu dolor. Muchas veces hay dolores referidos, ¿no? Que la gente conoce muy bien. Cuando le da un ataque al corazón, le duele el brazo izquierdo, pero no entendemos también que haya un problema genitourinario o un problema intestinal y me duele la lumbar. Y esto es la mayoría de las veces el problema. ¿Y qué pasa? Que me duele la espalda. Voy al hacerme la resonancia, me aparece una hernia y todo el mundo se centra en la foto.
y al final la foto a lo mejor es nada. Vamos a cerrar con un mensaje de creencia, ya que estamos hablando de ello, ¿no? Un mensaje que ayude a las personas que han pasado o que están en el proceso más fastidiado o que les han operado. Un mensaje de aliento a todas esas personas para que tengan esperanza en el futuro. Sí, yo creo que entender, sobre todo lo que intentamos y la parte importante que haces, ¿no? De divulgación, de conocer exactamente qué es la patología que nosotros estamos tratando, entonces que no se dejen guiar por el mensaje la hernia es lo peor, sino que intenten entender o visitar profesionales que les expliquen lo que está pasando y que realmente te diría que en cuanto hablamos de hernias y ya que es la temática que hemos tocado, tienen una solución siempre súper buena, súper buena. Es muy doloroso, es doloroso el proceso, pero la solución llega sin necesidad de un tratamiento invasivo. Entonces, ahí está la ciencia también para consultarla, en la que si nosotros dejamos a la hernia, ni siquiera hiciésemos ningún tratamiento ni de fisioterapia, ni de nada, la hernia acaba reabsorbiéndose. O sea que... Tremendo, y que no todo es blanco ni negro, ¿no? Que no, aunque hablemos de no meternos en un quirófano o no medicarnos, no quiere decir que en un punto, en un momento en el que esté muy dolorido pueda tomarme un analgésico, ¿no? Exactamente. Y poder ayudarlo. Eso, escapar un poco de los extremos y que no se sienta mal. Es que he escuchado y ya no me puedo tomar una... No, o sea, todo lo hablamos así a veces para que se entienda bien, pero todo hay que valorarlo y yo siempre digo, oye, si sufres, para eso también está la farmacología y me va a hacer que tú recuperes un poco, que respires un poquito y que puedas centrarte en los cambios de hábitos de vida. Álvaro, muchísimas gracias por haber venido a La Hoguera, me ha encantado la charla y creo que vamos a ayudar a mucha gente. Muchas gracias a ti. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.